del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz, la ciencia y la gracia del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por la vida, por la salud, por la familia, por los amigos y por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, que son infinitas. Nos encomendamos a tu protección, encomendamos a nuestros seres queridos, nuestra familia, donde quiera que se encuentren. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que es Reina del cielo y tierra, Madre de Jesús y Madre nuestra. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer y a meditar un poco acerca de la lectura de este día. Este día, pues, la Iglesia celebra la memoria y la fiesta de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Pues un hombre lleno de Dios, lleno de virtudes, que pues en el siglo V él luchaba contra las herejías y contra las guerras que había en ese entonces, en el año 452 más o menos, cuando los hunos se levantaron contra los romanos y comenzó una guerra, una persecución bien tremenda, ¿verdad? Entonces en ese entonces es cuando San León Magno pues existió, ¿verdad? Entonces hay que meditar un poco, como les decía el otro día, pues que doctores de la Iglesia son pocos. Dentro de la gran multitud de santos que hay en la Iglesia Católica, son pocos los que han sido elevados al glorioso título de doctores de la Iglesia. Y uno de ellos, pues, San León Magno, perdón. Entonces, se le llama Magno, pues, porque era un hombre, Magno significa grande, o sea, era un hombre grande en virtudes, grande en fe, grande en obras de caridad y amor para con los más necesitados, para con el prójimo, y también, pues, un hombre muy sabio, que con sus escritos ha hecho un gran bien a la Iglesia, no solamente a la Iglesia de su tiempo, sino también a nosotros, ¿verdad? Con sus escritos y todo eso. Entonces, San Alberto Magno, pues, él se empeñó en luchar por lo que era la paz, y llevando con coraje, pues, sin detenerse. Él, como papa, como pontífice, también se dedicaba mucho a la tutela de la doctrina de la fe. Entonces, y él, pues, fue el papa número 45 de la historia de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Y era teólogo y pastor, o sea, una persona bien dotada de inteligencia y de sabiduría, que son dones del Espíritu Santo. Entonces él poseía todo eso. Entonces a él celebramos hoy y conmemoramos hoy en la Iglesia a San León Magno. Entonces, para que sepan un poco acerca de quién es este santo. Y vamos a comenzar, pues, a leer y a meditar un poco en las lecturas. Y la primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Amen la justicia a ustedes los que gobiernan la tierra, piensen bien en el Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada,
ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos todos con el Salmo responsorial, el Salmo 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Apenas las palabras están en mi boca, y ya, Señor, tú las sabes completa. Me envuelves por todas partes, y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es la ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúceme, Señor, por tus caminos. Si voy a las alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Del capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más les valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan cuidado, pues. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, queridos hermanos, como una vez más la Iglesia, Madre y Maestra, nos pone estas lecturas maravillosas para nuestra reflexión y nos está enseñando cómo nosotros debemos actuar. Vemos cómo en la primera lectura, pues, tomada de uno de los libros sapienciales, del libro de la sabiduría. Me encantan estos libros sapienciales porque por eso se les llama así, libros sapienciales, o sea, libros que hay una sabiduría tan hermosa, tan inmensa en ellos, que nos ayudan para nosotros conducirnos por el camino del bien. Y me encanta lo que dice el libro de la sabiduría, que la sabiduría, pues, que la amemos, que amemos la sabiduría, y exhorta a todos los gobernantes de este mundo a que amen la justicia. A ustedes que gobiernan la tierra, piensen bien en el Señor. Pero desgraciadamente, pues, cuando las personas ya obtienen un poder, obtienen un cargo político, un cargo religioso, un cargo en la sociedad, muchas veces se olvidan que toda autoridad ha sido puesta por Dios, se olvidan que toda sabiduría viene de Dios, y comienzan ellos, pues, a hacer y deshacer, a hacer solamente la voluntad propia de ellos, e inclusive a poder marginar, a poder humillar a los demás personas más humildes, a los subalternos que tienen a su cargo, cuando no debería ser así. Pues deberían de pensar de que esa autoridad se las ha dado Dios, pero se las ha dado para que sean servidores públicos, para que sean servidores del pueblo, y no para que sean sus verdugos, no para que sean sus jueces y los condenen, sino que se las ha dado Dios para que gobiernen con santidad y justicia, ¿verdad? Y hay que buscar de corazón al Señor, nos dice el libro de la sabiduría, que lo busquemos con sencillez de corazón.
y Él se deja hallar por los que no dudan de Él, y se manifiesta a los que en sí confían, a los que en Él confían. Imaginémonos, hermanos, cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras en la vida de nosotros, pero nosotros muchas veces, por pasar ocupados en las cosas de este mundo, en el pecado, en los trabajos, en las empresas y en todo lo material que el mundo nos ofrece, nos olvidamos de buscar a Dios con sencillez de corazón, nos olvidamos de buscar a Dios con humildad, con confianza, con perseverancia, y eso es lo que Él nos pide, pues, que lo busquemos con sencillez de corazón, es decir, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a encontrarlo, a escucharlo, y así no perder de vista nunca que Dios nos creó a nosotros los humanos con 3 fines. Con el primer fin, para que le conozcamos, y para eso Él nos da la sabiduría, para que nosotros vayamos aprendiendo y conociendo de Él, para que lo conozcamos. El segundo fin con el que Dios nos cría es para que nosotros le amemos. Nadie ama a una persona que no conoce. Para amar a Dios es necesario conocerlo primero. ¿Y de qué manera nosotros vamos a poder conocer a Dios? A través de su palabra, a través de la lectura de la santa palabra de Dios, a través de una vida de oración, entrar en contacto con esa persona, con el amado, como dicen algunos santos. Cuando nosotros andamos buscando una relación, ya sea para una novia o una esposa, nosotros comenzamos a tratar a esa persona, comenzamos a hablar con esa persona, comenzamos a entablar una relación, a tener contacto físico, a tener contacto espiritual con esa persona para poderla ir conociendo. Y nosotros, si queremos conocer de Dios, debemos de comenzar a tratarlo. Debemos de tratar de buscarlo en su palabra, de buscarlo en los sacramentos, de buscarlo a través de la oración, hablar con Él. Porque así es como uno llega a conocer a las personas. Las conocemos a través del diálogo, a través de estar en contacto con esas personas. Entonces nosotros como cristianos debemos de buscar hablar con Dios. O sea, muchas veces nosotros queremos hablar de Dios, queremos predicar, queremos evangelizar, pero no hablamos con Dios. Y eso es un error. Para primeramente poder nosotros hablar de Dios, hay que hablar con Dios primero. Entonces, y de esa manera nosotros vamos a ir conociendo a Dios. Y cuando nosotros tenemos un conocimiento explícito, un conocimiento concreto, un conocimiento genuino de Dios, un conocimiento pues que se puede ver, que se puede sentir, ya nosotros podemos comenzar a amarlo con el corazón, con el alma, a honrarlo con los pensamientos, con las palabras y con las acciones, y de esa manera vamos a estar cumpliendo el segundo objetivo con el que Dios nos creó: amarlo. Y el tercer fin con el que Dios nos cría es para que nosotros le sirvamos, pero le sirvamos con humildad, le sirvamos no solamente por soberbia, no solamente por ser vistos por los demás, no solamente por salir del compromiso. Yo recuerdo que un santo varón me decía a mí, cuando yo era un jovencillo, de que para servirle a Dios las cosas hay que hacerlas bien hechas. Si vas a hacer un servicio para Dios, para su iglesia, para el prójimo, hazlo bien hecho, porque no perdamos de vista que lo que hacemos con uno de los pequeños lo hacemos con el Señor. Entonces, pero hagámoslo con amor. San Pablo en la carta a los Corintios dice de que si nosotros hacemos las cosas, pues podemos hacer cualquier cosa, podemos evangelizar, podemos tener el don de profecía, podemos tener el don de lenguas, podemos tener el don de sanación, podemos inclusive hasta dejarnos quemar vivos. Pero si nosotros no hacemos eso con y por amor a Dios y al prójimo, de nada nos sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, si no vanagloriarnos, no ensalzarnos por algún cargo que Dios nos otorgue en cualquier aspecto de la vida, ya sea religioso, ya sea social, en la sociedad, o ya sea político. Cualquier cargo que tengamos, desempeñémoslo con humildad, sabiendo de que toda autoridad es dada por Dios, y así vamos a estarlo pues buscando a Dios y amándolo a Dios. Y continúa la primera lectura, dice que los pensamientos perversos se apartan de Dios, y los insensatos que quieren poner a prueba al poder divino quedan en ridículo. Obvio, pues nuestra mente es una mente limitada, es una mente pobre, que nunca jamás nosotros vamos a poder alcanzar la sabiduría divina, nunca vamos a poder entender a Dios tal y completamente. Se dice pues de que muchas veces nosotros como humanos, como cristianos, cuestionamos la voluntad de Dios, cuestionamos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, y nosotros no debemos de buscar entender, no debemos de buscar entender a Dios, no debemos buscar entender su voluntad, sino
pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos haga mansos y humildes de corazón como Jesús, para poder aceptar la voluntad de Dios como venga. Yo sé que a veces la voluntad de Dios pues es un poco dura, un poco que nosotros no lo entendemos y tal vez no acorde a la voluntad humana, pero la voluntad de Dios es la mejor, porque Dios es un Dios perfecto, todopoderoso, nunca se equivoca y Él pues sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces debemos de buscar pues de Dios y pedirle que nos quite todos los pensamientos perversos que tenemos. Recordemos lo que dice también la lectura, que la sabiduría no entra en un alma malvada y que el Santo Espíritu, que es el que nos educa, o sea, es decir, el Espíritu Santo, Él huye de la hipocresía y se aleja de la insensatez y Él pues ama la justicia, y cuando nosotros somos injustos, pues el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros. Entonces la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo puedo engañar a mis hermanos, puedo engañar a mis hermanas, puedo engañar a mi pareja, puedo engañar a mis vecinos, puedo engañar a mi párroco, puedo engañar a mi pastor, pero a Dios no lo engaño, porque Él conoce hasta lo más profundo de mi mente, de mi corazón. A donde quiera que yo vaya, a donde quiera que yo quiera huir, a donde quiera que yo me quiera esconder, refugiarme, ahí Dios está presente. Por eso a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces el Salmo responsorial dice que le estamos pidiendo al Señor que nos conduzca por su camino. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el motor, que nos guíe, que nos empuje, que nos anime y nos aliente para poder ser cada día mejores cristianos, mejores personas, verdaderos discípulos auténticos de Jesús, y que dejemos pues la hipocresía de lado, que dejemos la vanagloria de lado, que dejemos el egoísmo de lado y comencemos a buscar a Dios y a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice el Evangelio, ¿verdad? Y no dejarnos pues seducir por el mal. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida, nos dice la antífona del Evangelio. Y pues eso lo encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Entonces, que iluminemos al mundo con la luz del Evangelio reflejada en nuestra vida. De nada sirve de que nosotros tengamos muchas Biblias en la casa y no las leamos. Y de nada sirve que leamos la Biblia y no practiquemos lo que ahí aprendemos. Entonces pidámosle a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder cumplir su santa palabra. Y el Santo Evangelio es tan hermoso que nos pone aquí el maravilloso ejemplo cuando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, cuando Jesús dijo a sus discípulos de que no es posible evitar las ocasiones de pecado, pero que hay de aquel que las provoca. En otra parte, recordemos que hay 3 evangelios sinópticos: San Mateo, San Marcos y San Lucas. En San Mateo y en San Marcos dice de manera diferente, dice: hay de aquel que haga pecar a uno de mis pequeños, que sea ocasión de tropiezo, de caída para sus hermanos. Más le valdría que le aten una piedra de molino y lo arrojen al fondo del mar. Sabemos que una piedra de molino pues es una piedra inmensa que se utilizaba para moler los granos en aquel entonces, en tiempos de Jesús. Entonces, y aquí San Lucas nos está diciendo de que el que no evita las ocasiones de pecado, que al contrario hace tropezar a otro hermano, lo hace pecar, lo hace caer, lo hace pues romper ese vínculo de unión que existe entre Dios y nosotros, y hace que esa persona ofenda a Dios, más le valdría que le aten una piedra de molino y la arrojen al fondo del mar. Imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, de nosotros no servir como piedras de tropiezo, de no servir como tentación para los hermanos. Muchas veces una persona puede estar en paz con Dios y al ver nuestra rebeldía, al ver nuestro egoísmo, al ver nuestra hipocresía, al ver cómo nosotros actuamos, esa persona se puede alejar de Dios, se puede ir de la iglesia, se puede ir de la comunidad en la que nosotros servimos, al ver cómo nosotros actuamos. No sé si ustedes han escuchado que hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque ahí hay puro hipócrita. Entonces la hipocresía y el egoísmo humano hacen muchas veces que las demás personas se alejen de Dios, hacen muchas veces que las personas se aparten de Dios, y nosotros ahí estaríamos siendo piedras de tropiezo para nuestros hermanos, y nos caería esta sentencia de que más valdría que nos ataran una piedra de molino y nos hacen al fondo del mar. Así es que pidámosle a Dios que comencemos a actuar con perfección, con humildad, con santidad, y que empecemos a buscarlo a Él en espíritu y en verdad, y que nuestras buenas obras sean reflejadas
y que las personas las vean, no para vanagloriarnos a nosotros, no para decir yo soy bueno, yo soy mejor que esta persona, yo ayuno, yo oro, yo rezo, yo voy a la iglesia tantas veces, yo doy limosna. No, las buenas obras Dios quiere que las hagamos, pero para que Él sea glorificado, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 versículo 48, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Y dice las cartas a los Colosenses pues que las obras deben de ser para glorificar el nombre de Dios. Entonces que todos vean vuestras buenas obras, dice también el Evangelio de San Mateo, para que den gloria a su Padre Celestial, no para que nos alaben a nosotros, no para que digan, wow, este hermano qué bien, qué bonito habla, qué bonito predica, qué bonito se expresa, qué bonito actúa. Pero muchas veces nosotros actuamos con hipocresía y solamente actuamos bien en frente de las personas que nos están viendo, así como los fariseos en el tiempo de Jesús, pues que ellos les aparentaban nada más bondad en sus corazones frente a la gente, pero en realidad en sus corazones estaban llenos de maldad, estaban llenos de odio, estaban llenos de rencores, de rencillas, de divisiones. Y por eso en el capítulo 23 de San Mateo el Señor pues les lanza varias maldiciones y varias amonestaciones, diciéndole: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, que por dentro bien bonitos, bien cambiaditos, bien arregladitos, pero por dentro el corazón está lleno de maldad, de huesos y podredumbre. Hay de ustedes que purifican la copa por fuera y por dentro, pero por dentro está rebosante de maldad. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, y pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos haga dóciles al llamado de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos haga humildes, que nos haga sinceros, que nos haga unas personas santas, que sepamos distinguir y ver el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que cuando nosotros ya hayamos conocido a Dios, ya amemos a Dios y le sirvamos a Dios, ayudemos a los demás hermanos que aún no se han acercado a acercarse al Señor, y así pues estaremos pues nosotros cumpliendo con el Evangelio, cumpliendo con su palabra. Y nos habla también el Santo Evangelio del perdón, de la misericordia, de la caridad. Dice: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti decirte que se ha arrepentido, perdónalo. Todos los días nosotros los cristianos católicos rezamos el Padre Nuestro, y en la parte de las peticiones decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos queriendo que Dios perdone nuestros pecados, que son muchos, que a cada momento le fallamos, a cada momento pecamos, pero no somos capaces de perdonar una mala mirada, un desprecio, un desplante, o peor aún, una ofensa que nos hayan hecho los hermanos. No queremos perdonar, y entonces si nosotros no perdonamos de corazón a nuestros hermanos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Entonces pidámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo venga a darnos un corazón de carne, un corazón capaz de amar, un corazón capaz de ser condescendiente y de sentir tristeza y dolor cuando vemos a un hermano que sufre. Y cuando alguien nos ofende, pidámosle a Dios su gracia para poderlo perdonar, pero perdonarlo no solamente yo te perdono, decirlo del diente al labio, como decimos en El Salvador, solo de boca para afuera, y no sentirlo en el corazón, sino sentir en el corazón que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos amar a las personas que nos hacen mal, que debemos amar a los que nos odian y orar por los que nos persiguen, como dice el Evangelio. Y así nosotros pues estaremos cumpliendo lo que dice el Evangelio. Y los discípulos al Señor, hacerles esta exhortación a que perdonen de corazón y que amen a sus enemigos. Simplemente ellos humildemente le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor contestó pues de que si tuviéramos fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, pudiéramos decirle a un árbol frondoso: arráncate de aquí y plántate en el mar, o a una montaña: muévete de aquí. Nosotros con la fe puesta en Dios, pero una fe auténtica, hermanos, una fe humilde, confiada y perseverante, nosotros seríamos capaces de obrar maravillas, porque Dios es el único requisito que nos pide siempre a nosotros para obrar un milagro, para obrar una maravilla en nuestras vidas: la fe. Entonces pidámosle a Dios, así como los apóstoles le pidieron que les aumentara la fe, digámosle al Señor: Padre amado, Padre de la gloria, aumentanos la fe, aumentanos la esperanza, y sobre todo aumenta nuestra caridad, nuestro amor, para que sepamos creer en ti, para que sepamos amarte a ti, para que sepamos amar a nuestros hermanos,
los más necesitados, y a nuestros hermanos que no nos miran bien, que no nos quieren bien, que nos desean el mal, que nos odian, que nos persiguen. Bendícelos, Señor, bendícelos y sé tú su amparo, sé tú su protección y dales bendiciones en sus vidas para que ellos puedan contemplar tu gloria, tu majestad, tu amor, tu bondad y tu poder, que es un amor inefable, un amor inmutable, es decir, un amor que nunca cambia, que nunca se va. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra y gracias por este nuevo día que nos das. Bendito y alabado sea, Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Palabra, hecha carne y Madre de la humanidad, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que tengan un feliz y bendecido lunes y un feliz y bendecido inicio de semana. Que el Señor nos guarde y nos acompañe siempre, donde quiera que nos encontremos.